KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Ale Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La policía de Albuquerque se llevó un ATV de una casa cerca de Coors y Central anoche que se ve como la que golpeó y mató a un niño de 7 años, pero aún no tenemos ninguna actualización de un arresto de la policía. Los vecinos nos dicen que vieron policías rondando el vecindario ayer por la noche antes de tomar por fin el ATV de la casa. It was outside in the front yard. It was a couple of officers, and it was wrapped in like saran wrap. That's what it looked like. La policía dice que tiene docenas de chips que los llevaron a esta casa después de publicar fotografías del ATV de color oscuro para 4 personas que se pasó el semáforo en rojo en la calle Central y Tingley, golpeando al niño de 7 años, Pronoy Bachataria, y a su padre. La familia estaba en el cruce con la señal de caminar después de salir del Río de las Luces alrededor de las 8:30 p.m. La policía dice que el niño fue arrastrado y murió en la escena, mientras el conductor huyó al oeste por la calle Central. Se espera que el padre se recupere. La policía dijo en un tuit que ha sido borrado que el ATV se ha llevado del vecindario había sido modificado para que se vea diferente de las imágenes que se mostraron en las noticias. La policía nos dice que todavía no saben quién lo conducía. Los vecinos nos dijeron que han visto a un hombre y su hijo adolescente en la casa y han visto al joven en el ATV por el barrio. They would just, usual cruise up and down that I know of they would do it like occasionally, but not all the time, probably the weekends. La policía pide chips y ofrece una recompensa de $3,500 por información que lleve a su arresto. Las escuelas independientes de Cuba están regresando al aprendizaje remoto para el resto del semestre debido a una amenaza contra las escuelas. El distrito dice que no puede publicar muchos detalles. Sin embargo, la Policía Estatal, la Policía de Cuba, el Departamento del Alguacil y la Policía de la Nación Navajo están involucrados. Los funcionarios dicen que están trabajando con las autoridades para encontrar a los responsables que hicieron estas amenazas. Los funcionarios estatales de energía dicen que aplicarán una iniciativa de bono de $50 millones en la próxima sesión legislativa. El bono de la Tierra Encantada será por $50 millones y será distribuido a programas en 6 agencias estatales para proteger y restaurar nuestras cuencas, mejorar la prevención de incendios y ampliar la recreación al aire libre. Esta es una de las iniciativas del gobernador. La deuda se paga a través de los impuestos a la propiedad. Muchas de las miles de personas que perdieron sus hogares después de las cadenas de tornados que azotaron el medio oeste del país están en refugios tratando de ver cuál será su segundo paso. Equipos de búsqueda y rescate están trabajando alrededor del reloj en Kentucky en búsqueda de docenas de personas que aún están desaparecidas después de los tornados del sábado. Más de 1,000 casas en 18 condados están ahora en escombros. Al menos 88 personas han sido confirmadas fallecidas. It's pretty bad. I'm from Louisville. I've been on several tornado deployments to help like we are here, and this is the worst I've ever seen. El nivel de destrucción es tan grande que hace las cosas más difíciles a los esfuerzos de alivio. Las autoridades estatales y locales dicen que podrían pasar días antes de que se encuentren a las personas que aún están desaparecidas y restauren la energía y la calefacción en una región que ya se siente el clima de invierno. Las oficinas de correos locales están recibiendo informes de Grinches intentando robar el correo. Un informe en la oficina de San Antonio, al noreste del estado, dice que el servicio postal ha estado recibiendo quejas sobre personas tratando de robar cartas de los buzones. Dicen que la pesca utiliza una sustancia pegajosa para sacar el correo y es un problema continuo. Sin decir muchos detalles, dicen que hay salvaguardias en sus buzones. It's likely that it's the same amount of attempts, but the actual getting anything out of it has gone drastically down due to the new security on the boxes. La oficina de correos recomienda no dejar sus cartas en la noche para que no se queden allí hasta el otro día.
Si se encuentra conversando con su perro, es posible que entiendan más de lo que usted piense. Los investigadores de la Universidad de Dalhousie en Canadá dicen que el promedio de los perros es conocer 89 palabras y los realmente inteligentes entienden hasta 200 palabras. Los científicos encuestaron a 165 dueños de perros. Los perros comprenden muy bien las palabras de comandos, las palabras de comida y las palabras de juego. Las razas más responsables fueron pastores alemanes, collie spaniels y chihuahuas. El estudio está publicado en la revista Applied Animal Behavior Science. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:06 por Fox New Mexico en inglés. Así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.